Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Miguel Pavón y quería hablarte acerca de la celebración de la Pascua. Es uno de los eventos más significativos en la historia de la Biblia. Al recordarlo, los creyentes la celebramos visible y activamente. Es la obra redentora de Dios para su pueblo. A lo largo de las Escrituras encontramos cómo la obra redentora de Dios y el amor de Dios se hace manifiesto en toda la palabra de Dios. Pero sin embargo, muchos cristianos a veces no comprendemos de qué se trata esta celebración. Para identificar y analizar y meditar en los aspectos fundamentales de la Pascua, necesitamos considerar la historia de la redención. Por eso es importante que podamos ofrecer en una breve enseñanza a través de la palabra de Dios, y esto es elemental porque la Pascua establece sobre nosotros algo maravilloso. Por eso es importante que podamos informarte para que entiendas cuál es el motivo de nuestra predicación y de nuestra adoración. La Pascua en el Antiguo Testamento es redención divina y memorial perpetuo. La Pascua fue establecida por Dios para que quede en la mente y en el corazón de las personas para siempre, para que el ser humano no olvide esa gracia divina y de ese ser maravilloso que vino a la tierra para darnos vida eterna. De acuerdo al diccionario ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesach, que significa literalmente pasar por alto o por encima, o figuradamente preservar o mostrar misericordia. Su primer uso en las Escrituras se encuentra en Éxodo capítulo 12 y nos ofrece todos los elementos esenciales que serán considerados por nosotros para comprender la dimensión de lo que es la Pascua. Leemos la palabra del Señor. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme a lo que cada persona coma, y dividirán ustedes el cordero, y el cordero será sin mancha, sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo tomará al anochecer, y ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa donde la coman. Y comerán la carne esa misma noche, asado al fuego, y la comerán pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus extrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo comerán en el fuego, y de esta manera lo comerán: ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente en la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los líderes y dioses de Egipto. Yo el Señor, y la sangre será a ustedes por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlo, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor, y lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Luego de leer ese pasaje hay varias cosas que resaltan.
Y una de las cosas que resaltan es la idea de Dios y el personaje central de la historia. Y al observar el texto bíblico, todo este texto bíblico, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es siempre la palabra más importante. Nuestra primera tarea al estudiar la Biblia debe ser descubrir la voz de Dios y su obra redentora en toda la historia. En el caso de la Pascua es evidente que se trata de una institución divina. Fue idea de Dios y está bien establecido en su palabra en el libro de Éxodo. No fue la idea de un hombre. No es un fin de semana largo. Acá podemos entender cómo son las cosas. Y no podemos pasar por alto, ni olvidemos que la Pascua es la Pascua del Señor. Su propósito y valor están eternamente ligados a la obra de Dios por medio de ella en nuestras celebraciones, servicio de adoración, y aún este día hemos de asegurarnos que nada llegue a ser más visible o admirable que Dios mismo en su obra gloriosa de redención. También podemos ver en el pasaje de la Pascua, es una expresión de amor de Dios manifestando en la redención de su pueblo y el juicio a sus enemigos, en la fidelidad a su pacto. En esta Pascua Dios recuerda su pacto y actúa con amor fiel hacia su pueblo. El amor y la misericordia del Señor se ofrecen a su pueblo mediante el sacrificio y la sangre de un cordero inocente. Número 2. En el Antiguo Testamento la Pascua es una esencia, una celebración que mira hacia el pasado. Por eso los judíos festejan la Pascua con hierbas amargas, contando y teniendo historia. ¿Sí? O sea que la Pascua para los judíos es una cuestión de historia, de lo que Dios ha hecho sobre la vida de cada uno de ellos. Ella marca el día de independencia de Israel y el nacimiento de una nueva nación. Posterior al evento histórico de la primera Pascua, el propósito de la celebración era que el pueblo recordara una vez al año, con sus 5 sentidos, los detalles específicos de la obra maravillosa y de la redención que Dios había realizado al favor de cada uno de ellos. En la Pascua Dios derramó sangre, la sangre de los primogénitos de Egipto, pero al mismo tiempo pasó por alto, y ahí estuvo el pasaje, la Pascua, a los hogares de aquellos israelitas a quienes con fe obediente cubrieron los dinteles de sus casas con la sangre del cordero sin defecto que habían inmolado con sus propias manos. Punto 3. Celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir una vida fielmente a Dios. Para Israel, recordar los detalles específicos de la obra redentora de Dios en Egipto era importantísimo por una razón sencilla. En la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está estrictamente ligado a la apostasía. Al mismo tiempo, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordar su promesa. Y observe los siguientes pasajes en el libro de Deuteronomios capítulo 4, en el verso 1, cómo Dios, a través de Moisés, habla al pueblo para que el pueblo no olvide, porque nosotros somos muy propensos a olvidarnos. Queremos a Dios en los momentos buenos. Queremos todo lo bueno de Dios, pero en los momentos malos nos olvidamos. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que la hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor, su Dios, hizo con ustedes, y se hagan imágenes talladas y forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. ¡Qué contraste!
que se observa en esto y otros muchos pasajes. Es evidente en la relación a Dios. Las Escrituras nos muestran cómo Él no se olvida de su pacto y sus promesas. Dios es fiel. Pero en relación al pueblo de Dios, constantemente vemos que el pueblo olvida las obras redentoras de Dios. Y en todo momento vemos a un Dios llamándole la atención a un pueblo totalmente idólatra, diciendo que Dios, a través de la Pascua, vino a establecer y a cambiar la historia para que sea un antes y un después, y para que la gente no siga viviendo de la misma manera. En otras palabras, al instruir la celebración memorial de la Pascua, Dios proveía a su pueblo un medio de gracia que le permitiría perseverar en la fe y en la obediencia al pacto, al recordar todos los días de su vida la obra maravillosa de redención de Dios sobre la vida de los hombres. De la misma manera que olvidar nos conduce a apostatar, recordar bíblicamente nos mueve a nosotros a una adoración verdadera, que es la que Dios quiere. Principios fundamentales para tener en cuenta. Al estudiar y enseñar acerca de la Pascua en el Antiguo Testamento, necesitamos asegurarnos de enfatizar los siguientes principios. La Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo. En ella Dios pasó por alto las casas de los israelitas imperfectos y pecadores el día que juzgó a Egipto, y las pasó por alto en base del sacrificio a un cordero inocente. Debemos celebrar y entender su amor y su gracia, y que nosotros debemos celebrar a Dios en la Pascua. Quiere decir que la Pascua es un motivo de celebración a Dios. El propósito de la celebración perpetua es dar al pueblo de Israel una motivación constante, además de una memoria visible y activa que le fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en la adoración y el servicio a Dios que Dios les redimió. De la misma manera, para que nosotros entendamos cómo nosotros debemos ser firmes en nuestra fe y no olvidar todas las cosas que Dios había hecho. Y Dios, en su palabra, recuerda siempre cuál es el motivo de la Pascua. Una adoración a Dios verdadera. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento, donde todas esas cosas se celebran hasta el día de hoy y de donde viene el origen y la esencia de todas las cosas. Pero ¿qué tal de la Pascua del Nuevo Testamento? Certeza de redención y anhelo de comunión. Dos cosas que el pueblo de Dios no tenía. Pero nosotros que hemos creído y hemos confiado, encontramos en estas palabras preciosas donde quedan establecidas también la Pascua. Para todos los cristianos, todos los que hemos creído en Jesús, nosotros también podemos celebrarla. Pero nosotros no la celebramos como memorial, como la celebra el pueblo de Israel. Nosotros la celebramos para vivir en certeza y redención y anhelo de comunión. En el Nuevo Testamento, los pasajes asociados a la celebración de la Pascua se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 17, en San Marcos 14, 12 al 25, y en San Lucas capítulo 22, del 7 al 23, y San Juan 13, 21 al 30. La Pascua judía fue celebrada y consumada y redefinida por nuestro precioso Salvador. Él utilizó este acto, que es uno de los más importantes de las fiestas judías, como el punto de partida para la institución del Señor y la inauguración del nuevo pacto. Aquí analizamos solo en el texto de San Lucas capítulo 22, verso 14 al verso 20. Ahí encontramos todos los aspectos esenciales de la Pascua y su significado en el nuevo pacto. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo: tomen repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora en adelante no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino
de Dios. Y tomando el pan después de haber dado gracia, lo partió y le dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes he dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa y el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Luego de leer este pasaje, se abre todo un panorama totalmente extraordinario y vemos cómo resalta la palabra del Señor una vez más la redención. Acá encontramos en el punto número 1, es muy profundo el anhelo de entrar en la comunión. Nadie podía tener comunión con Dios por sí solo, pero por medio de Jesús, Jesús nos está invitando a todos nosotros a tener comunión con Él. Es vital para comprender la cena. Para Dios es un momento anhelado de comunión con su pueblo elegido, un momento de gozo expectante, sostenido en la certeza de la redención futura. El anhelo del Salvador no ignora el padecimiento de la cruz, sino que más bien lo reconoce como el perfecto cumplimiento de la promesa de Dios que hizo de otorgar a su pueblo su presencia para siempre. Cuando nuestra redención sea consumada, el reino de Dios será final y completamente establecido. En ese gran momento celebramos la cena en la presencia mediante de nuestro Salvador. Dios anhela darnos la gloriosa comunión de su presencia. Número 2, una ceremonia modificada y un nuevo significado otorgado. Ahora damos gracias no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador y el Cordero de Dios que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que cree. De esta manera, la última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena, el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Número 3, la copa y el pan, elementos memoriales. Por eso San Lucas capítulo 14, verso 19 y verso 20 nos habla. Por esta razón, en la Santa Cena no sacrificamos un cordero ni derramamos sangre. Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua una vez y para siempre, y con ello obtuvo eterna salvación para su pueblo y sus escogidos. Termino una celebración única. Al igual que el pueblo de Israel, celebrada la fiesta de la Pascua, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. La cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos en una nueva etapa en el programa divino del reino de Dios. Ahora somos beneficiarios del nuevo pacto inaugurado en la cruz del Calvario. Además, la cena nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro y ya no en el pasado como el pueblo de Israel. Y es importante que entendamos que la consumación de Jesús fue la gracia del reino de Dios para cada uno de nosotros. Al comer el pan y a beber de la copa, esperamos con plena certidumbre el día en que el reino de Dios será establecido por completo. El día en que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa, ese día la celebraremos una vez más en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.